que es el caso del cantante de Defcon 2, César Strawberry, que ha sido juzgado hoy por enaltecimiento del terrorismo por 7 tweets que escribió hace exactamente 3 años. Como además hoy se juntan varias noticias sobre jueces de la audiencia que han obligado a reabrir el caso contra el concejal Guillermo Zapata por los tweets sobre Ienevilla, etcétera, etcétera. Se han juntado varias noticias e Isaías ha vuelto a plantear ese debate, si hay límites o no. Pues hemos invitado a asomarse a la ventana a Ignacio González Vega, que es portavoz de Jueces para la Democracia. Ignacio González Vega, buenas tardes, hola. Buenas tardes. Ya me da pereza plantear la pregunta, pero ¿tiene límites la libertad de expresión o es interpretable eso, Ignacio? Pues vamos a ver, la libertad de expresión tiene límites como tienen límites todos los derechos fundamentales. Y los límites no son otros que otros derechos fundamentales que coexisten con la libertad de expresión. Ahora bien, está el conflicto que se produce entre estos derechos fundamentales, ahí es donde corresponde la labor del intérprete. Ya. Hemos estado hablando de cine en los últimos minutos y hoy precisamente Alex de la Iglesia escribe un artículo muy interesante en el diario El País, donde habla del caso del cantante de Defcon 2, que es amigo suyo y le conoce y tal, y hace una reflexión que yo se la quiero trasladar a ver qué le parece. Este cantante se puede haber seguramente equivocado, metido en un charco, en un jardín, puede ser muy inconveniente alguno de los tweets que escribió en ese momento, aunque fuera en un tono sarcástico y demás, pero dice Alex de la Iglesia, si convertimos en delito cualquier palabra ofensiva en fin, bárbara o lo que sea, pues no tenemos cárceles para todos. ¿Qué le parece eso, Ignacio? Pues mire, yo he leído el artículo de Alex de la Iglesia y comparto totalmente las reflexiones que hace en el mismo. Es evidente que esos tweets podrán ser barbaridades, podrá ser un humor negro que podamos o no compartir, pueden ser, bueno, sin razón, pero en todo caso lo que es evidente es que es algo desproporcionado, que no necesariamente tiene que ser delito. Ahí está la cuestión, claro. Que una barbaridad, toda barbaridad no tiene que ser necesariamente un hecho delictivo. Ese es el problema fundamental. Claro, pero planteaba Isaías en la polémica que lo que hay que hacer es encontrar un punto de equilibrio, que no va a ser fácil. ¿Cuál es el camino adecuado para intentarlo, Ignacio? Pues vamos a ver, lógicamente es la interpretación en clave constitucional de los artículos del Código Penal. Eso es lo primero. Y hay que ir caso por caso, viendo realmente cuáles son los derechos en colisión. Si es el derecho de la dignidad de las personas, el derecho al honor. En todo caso, esa es una cuestión. Pero también es verdad que incluso aunque pudieran ser en algunos casos extremos hechos delictivos, lo que es totalmente desproporcionada es la pena. Estamos hablando de penas de casi 2 años de prisión, entre 1 y 3 años de prisión. Claro. Son penas y obviamente también es una nueva realidad las redes sociales. Se tendrán que regular de alguna manera, pero no de esta manera, evidentemente. Esto es matar moscas a cañonazos y además en todo caso esto produce un efecto desalentador totalmente en la ciudadanía. Y supongo que también habrá que analizar, digamos, otras circunstancias, como por ejemplo que los ataques hechos a través de las redes sociales tengan un carácter sistemático, que aparte de un insulto concreto también tenga pues una amenaza o una incitación al odio. Es decir, no estamos hablando de que la palabra sea delito por sí mismo, sino que a través de la palabra estemos cometiendo otros delitos, como es en este caso, por ejemplo, sería, pues no sé, la incitación al odio hacia una determinada etnia o hacia un determinado colectivo, etcétera, ¿no? Obviamente, cuando el intérprete tiene que aplicar la norma penal, debe tener en cuenta también la intención del autor, el contexto en el que se produce. Yo añadiría también la difusión que pueda tener esa noticia. Es que son muchos factores a tener en cuenta. Lo que sí es verdad es que debemos de ser muy cautos a la hora de sancionar los delitos de expresión. Y no debemos de olvidar que en la Audiencia Nacional, no ha habido ahora en los últimos años delitos de terrorismo, es verdad, pero en cambio hay muchos delitos por enaltecimiento del terrorismo. Eso es algo que debemos de subrayar. Muy bien, pues Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia. Gracias por estar en la ventana, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Adiós, buenas tardes.